Se estima que hay más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. El área metropolitana cobija a 500,000 de ellos. ¿Y sabían que el condado de Montgomery es el tercer condado a nivel nacional con más salvadoreños? Es decir, 6.8% de la población es salvadoreña y proviene del pulgarcito de América. Es por eso que hoy estamos aquí en La Casita, pupusería y cocina, con su chef y propietaria Iris Jiménez. Y hoy vamos a aprender cómo se hace realmente una pupusa. ¿Por qué? Porque la pupusa es la reina de la cocina salvadoreña. Iris, gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante. Perfecto, gracias por estar aquí. Realmente estamos emocionados de enseñarte, obviamente, la comida que obviamente yo amo mucho. Es muy parte de mi cultura, parte del país de donde vengo. Entonces estamos emocionados aquí de estar compartiendo esta manera de hacer esta pupusa que la hacemos aquí en la casita. Manos a la obra. Vamos a ponernos los guantes entonces. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a ver cómo me va a mí. Ay, sí. Haciendo mi primer pupusa salvadoreña, porque nunca he hecho una, así que estoy en las manos de Iris. Fantástico. A ver cómo le va a esta colombiana haciendo pupusas salvadoreñas. Me imagino que va a ser las fantástico. auténticas. Claro, que vamos primero a ponernos los guantes, ¿ok? Y vamos a poner nuestras manos un poquito en el agua, solamente para que no estén secas correctamente. Y va a agarrar una cantidad aquí de masa. Vamos a enseñarle como esta cantidad aquí, como el tamaño de tu puño, se pudiera decir. Suavecita. Exactamente, es lo más importante. ¿Cómo se hace la masa? La masa es de maíz. La masa es de maíz, exactamente. Usamos más seca. Y le ponemos un poquito de agua tibia y después la molemos muy bien. Y tienes que asegurarte que la textura sea así. Es un poquito como no muy suave, no muy seca, porque así no se te va a quebrar como cuando húmeda, la un poco. Exactamente. Entonces la vas a... bolita. Así, exactamente. Traté de formarla de una vez como irías para una tortilla, ¿verdad? Entonces le vas a meter como así, con tu mano que es más fuerte, ¿verdad? Le vas a hacer como la estás haciendo como un hoyito un poquito para darle el espacio para poder poner. Iris, ¿cómo se ve mi pupusa? Se ve bien, ok, entonces la tenés y ya ves que tiene un poquito de formación, ¿verdad? Entonces agarras un poquito de tu relleno. Tú tenés aquí el frijol con el queso. Poquito. Yo diría como esta cantidad, similar, no tan cerca al tamaño que usaste de masa, pero obviamente es comparable también al tamaño de tu pupusa, ¿verdad? Pero esa es la cantidad que diría yo que es apropiada para esta. Y la vas a meter bien, ¿ok? Cójala bien adentro, ¿ok? Ahora vas a comenzar el proceso. Vas a apretar dándole vuelta con esta mano izquierda y la mano derecha apretando bien para adentro, asegurándote que no se te salga. ¿Quién te enseñó a hacer pupusas, Iris? Cuéntame. Bueno, mi madre. Mi madre obviamente ha sido la persona que más me ha inspirado, obviamente. Ella es una gran cocinera y ella es la que me enseñó, obviamente. Ella le encantó, ella comenzó a hacer pupusas desde bien joven. Entonces, para ella ha sido una experiencia obviamente buena ver que a la gente le encante tanto la pupusa que ella comenzó con su receta y a introducirla a la casita y ahora todo el mundo la come. ¿Okay? Y de aquí a este punto la vamos a ir a cocinar. Quiero contarles también que en el 2005 el gobierno salvadoreño decretó el segundo domingo de noviembre como el Día Nacional de la Pupusa. Aquí en Estados Unidos se han abierto millones de restaurantes de comida típica salvadoreña como este, La Casita, donde se preparan de 500 a 1000 pupusas al día. Después de los años, obviamente, cuando nosotros ya fuimos creciendo, nos interesó mucho la idea de poder abrir un negocio en familia con mis padres y mis hermanos, que somos 3 hermanos. Y los 6, se podría decir, abrimos La Casita, que realmente es el concepto de nuestra familia. Nosotros preparamos pupusas de frijol y de chicharrón, pero hay muchas opciones. ¿Cuáles son, Iris? Sí, las versiones que tenemos aquí en La Casita son la versión del pollo con el queso, y este pollo es como un pollo guisado que lo deshilamos, la carne con queso, el jalapeño con queso, que es un jalapeño rostizado, el ayote con queso, la espinaca con queso. Esta versión es la del loroco con queso, y el loroco es una flor nativa de El Salvador. El queso. La Casita existe desde 2002, tiene 4 locaciones y está próximo a abrir su quinto. Cada lugar emplea casi 50 personas. Sin duda, esta familia salvadoreña es un ejemplo del aporte de los inmigrantes a la economía del país. Ahora llegó el momento de poner nuestras pupusas que hicimos con Iris. Y la vamos a poner así. Perfecto, ¿ok? Y se escuchó el sonido, ¿verdad? Ese es el sonido que está buscando. Necesita tener ese sonido, ¿ok?
cuánto tiempo? Ok, estamos midiendo como de 3 a 4 minutos, ok. Todo depende también, algunas fillings, unos rellenos que algunas veces usamos, se tardan un poquito más, pero generalmente hablando son 4 minutos de cada lado. El 94% de la población salvadoreña que ha salido de su país se encuentra en Estados Unidos y Washington, D.C. es la única área metropolitana en el país en la que los salvadoreños son la mayoría entre los hispanos. Su fuerza laboral predomina en la construcción, seguido por los restaurantes. Bueno, ahora llegó el momento de la verdad y es probar las pupusas que preparamos con Iris. Esta es la receta de la casita. En El Salvador la pupusa se come con la mano. Vamos a ver cómo nos quedó la pupusa que preparamos. Rico, ¿verdad? Deliciosa, deliciosa. La pupusa es el plato nacional salvadoreño. La venta de pupusas generó más de $30 millones en un año en El Salvador y provee más de 250,000 empleos. Aquí en el condado de Montgomery hay más de 36,000 salvadoreños. Por ende, este plato típico ha traspasado fronteras y llegó para quedarse. Andrea Zarralde para MyMC Media.